¿Cómo están, estimados amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, martes 2 de enero del año 2024, soy Enrique Cornejo y estamos en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas digitales en todo el país. En primer lugar, espero que hayan tenido una linda Navidad, que hayan recibido también en familia, bien, en buena onda, el año nuevo, y que le entremos a este nuevo año con la esperanza, pero también con la actitud de trabajo de que sea un buen año, definitivamente un mejor año que el anterior 2023, que nos dio muchos momentos difíciles y que hasta ahora los estamos, conociendo o que estamos todavía afectados por esta situación. Voy a dedicar este programa entonces a hacer el análisis, en mi opinión, por supuesto, que está sujeto a las críticas de ustedes, pero es una invitación a que ustedes hagan lo propio, ¿no? De lo bueno, lo malo y lo feo, así se dice, ¿verdad? Lo bueno y lo malo y lo feo del año 2023 para el Perú. Empezaré en este primer segmento con lo bueno. Alguien me dirá, pero ha habido algo bueno el año 2023, donde parece que se alinearon todos los astros en forma negativa para generar tantos problemas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo sanitario, en fin. Sí, pero siempre hay temas positivos y voy a tratar de ser objetivo al mencionarlos. Primero, bueno, es que el año 2023 se ha reducido la inflación y finalmente hemos terminado en una inflación de 3.4% para todo el año 2023. Los jóvenes que me están mirando y escuchando, todos los que tienen menos de 40 años, dirán, bueno, ¿y qué tan importante es eso? No tengo empleo, hay menos producción, hay menos inversión. Sin embargo, estimados amigos, quienes tenemos ya más de 60 años, podemos atestiguar nuestra personal vivencia de lo dañino que es la inflación. Nosotros en los años 70, en los años 80, tuvimos 2 décadas de inflación. En esas décadas la inflación llegó a ser anualmente de 3 dígitos y hasta se convirtió a fines de la década del 80 en una hiperinflación de más de 4 dígitos. Y entonces uno dice, bueno, pero ahora no, claro, porque desde hace 20 o 30 años el Perú y todos los peruanos, porque no ha sido una cuestión de los gobiernos, hemos hecho el esfuerzo de mantenernos con una macroeconomía estable, con precios que estaban no más del 3% anual, y en la mayoría de los casos entre 1,5% y 2% anual, y eso es una inflación muy razonable, muy estable, muy manejable, porque tampoco puede haber un país o una economía sin inflación. O sea, la inflación cero ya es sinónimo de una deflación, y la deflación es más bien el efecto contrario. La caída de los precios significa que nadie está comprando, pero tampoco, al otro lado, la subida exagerada de los precios ya significa que también nadie va a comprar porque no van a poder pagar esos mayores precios porque sus ingresos no le alcanzan. Entonces, de estar más de 20 años en una inflación no mayor al 2.5-3%, pasamos en el año 2021-2022 a una inflación que por efecto externo y por efecto interno llegó a ser cercana al 10% anual. Es decir, 3 veces la inflación que habíamos tenido por más de 20 años. Y eso nos ha golpeado duro. Los jóvenes no saben que vivir sin inflación es como en el cuerpo humano vivir sano.
La inflación no solo da fiebre, sino que revela una gran infección que se puede convertir en una infección crítica que puede costar incluso la vida de la persona. Entonces, lo primero bueno de este año que ha acabado, el 2023, es que la inflación cayó a 3,4% anual. Quiere decir que estamos muy cerca de entrar al rango nuevamente que el Banco Central de Reserva considera fundamental para la inflación peruana, el rango entre 1 y 3% como máximo. Yo creo que llegaremos a este rango, si no hay ningún hecho aleatorio que vaya en contra, al fines del primer trimestre del próximo año, de este año, perdón. Ya tenemos que acostumbrarnos. Este año ya es el 2024. Yo creo que entre febrero y marzo de este año 2024 lograremos estar ya en el rango meta que el Banco Central establece. Y esta reducción de la inflación, hay que también decirlo, obedece en buena parte a la excelente labor que el Banco Central de Reserva desarrolla, su presidente Julio Velarde, su directorio, su personal profesional, sus técnicos, que con una extraordinaria responsabilidad y con una gran capacidad manejan el tema de la estabilidad económica, de la estabilidad de los precios, que es una responsabilidad constitucional que tiene el Banco Central, mantener la estabilidad de la moneda. Muy bien. Segundo tema, vamos a saltar al deporte ahora, ¿no? Kimberly García, nuestra atleta de marcha atlética, logró ser considerada la mejor atleta de marcha del mundo. Ella tiene ya en su haber varios campeonatos mundiales de marcha atlética y ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de París, que se harán ahora a mitad de este año. Kimberly García nos ha dado muchísimas satisfacciones y yo creo que es una carta muy fuerte para lograr en París 2024 una medalla. Ya creo que conseguir una medalla olímpica es un tema ya de otro nivel. Y yo creo que está en capacidad de conseguir una medalla de oro, pero con que nos traiga una medalla, creo que será una excelente, digamos, premio a su constancia, a su perseverancia, a su sacrificio y a sus capacidades como atleta de nivel mundial. Otro tema positivo, vamos a saltar ahora a la gastronomía, ha sido el que en 2023, fue a principio de año, el restaurante Central fue catalogado como el mejor restaurante del mundo. Una razón más para estar muy contentos con nuestra gastronomía, ¿no? Con nuestros cocineros y con nuestros restaurantes, que sin duda están dando la talla. Central ya estaba catalogado entre los mejores del mundo, pero ser considerado el mejor restaurante del mundo es ya también un elemento de gran mérito. Creo que también debo poner en este lado de lo bueno del año 2023 lo que hicieron nuestros atletas en los Juegos Bolivarianos de Santiago de Chile, que lograron más de 30 medallas, incluidas, si la memoria no me falla, 10 medallas de oro, ¿no? Con deportes muy destacados como la tabla hawaiana, el surf y el atletismo, pero también con una medalla de oro en ciclismo, que es algo que no conseguíamos normalmente, y creo que es una de las mejores actuaciones panamericanas y parapanamericanas, donde también obtuvimos muchas medallas, ¿no? Haciendo honor al nivel que logramos en los Panamericanos de Lima 2019. Miren la importancia, estimados amigos, de tener una infraestructura deportiva de alto nivel mundial, de alto nivel competitivo. Todo lo que tenemos en el llamado legado, allí en la Costa Verde, en Villa El Salvador, en Punta Rocas, en La Videna, que son algunos de los lugares que recuerdo, tienen la infraestructura deportiva que se usó y se construyó para los Panamericanos Lima 2019, es la que sirve ahora para que nuestros atletas entrenen. Y un entrenamiento en condiciones adecuadas y competitivas da resultados.
Lo que estamos viendo, a pesar que no hay una estrategia integral de apoyo a los deportistas peruanos, son resultados que sin duda los ponemos con toda seguridad en lo bueno del año 2023. Creo que también, aunque políticamente no es muy reconocido porque el gobierno de la señora Boluarte no es un gobierno que tenga mucha expectativa favorable, mucha confianza, pero al Perú, por orden alfabético, la P de Perú, ¿no?, le ha tocado nuevamente la presidencia del Perú, la presidencia, perdón, de APEC, del Foro Económico Asia-Pacífico, que ya ha tenido en 2 oportunidades anteriores. ¿Y qué significa esto? Que durante todo este año, 2024, hasta que vengan los líderes de las 21 naciones miembros de APEC, que vendrán a fines de octubre, principio de noviembre de este año, todo este año se van a realizar importantísimos eventos de todo nivel aquí en Perú, no solo en Lima, en todas las ciudades de Perú, para preparar la reunión cumbre de líderes. Va a haber reuniones académicas de universidades, de centros de desarrollo tecnológico, de empresarios, de inversionistas, de banqueros, de bancos centrales, de ministros de Hacienda. Es decir, el Perú se convierte en el centro del Asia-Pacífico durante todo este año por tener la presidencia de APEC. Y luego, cuando ya se produce la reunión de líderes, que es el final de ese trabajo, se entrega la presidencia a quien le toca en ese momento. ¿Qué importancia tiene esto? El solo hecho que se realizan cientos de reuniones de altísimo nivel, donde vienen miles de empresarios, periodistas, inversionistas, banqueros, políticos de todo el mundo, ya significa que el Perú está en momento estelar en la vitrina, y eso solo puede generar cosas positivas: proyectos, inversiones, empleo, exportaciones, etcétera, etcétera. Finalmente, quisiera que la lista fuera más larga de lo bueno. Creo que en lo bueno también hay que considerar que el Perú en el año 2023 logró, aunque ocurrió a fines del 2022, pero logró superar positiva y democráticamente el intento de golpe de Estado que hizo el señor Castillo, ¿no? Y durante el 23, más o menos, consolidó las instituciones y salimos de ese punto de abismo en el que nos encontramos. No hemos solucionado los problemas, pero claro está, hemos tenido una actuación muy valiente de algunos líderes y de instituciones, y yo quiero destacar aquí el papel muy importante que tuvieron los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que en ningún momento se dejaron seducir por la intentona golpista de Castillo, y más bien se pusieron en una posición de defensa de la Constitución y de la democracia como corresponde. Creo que la historia les dará a ellos el reconocimiento, porque pocas veces en la historia peruana la Fuerza Armada ha actuado tan decididamente a favor de la democracia y no prestándose a estas intentonas golpistas que nunca llevan a nada bueno. Y el último punto de lo bueno del año 2023 lo ubico en los avances en el megapuerto de Chancay, que ya están cercanos al 70% y que constituyen la seguridad de que este año 2024, hacia octubre, cuando venga el presidente Xi Jinping a la reunión de líderes de APEC, el presidente chino inaugurará este puerto, y estoy seguro que este puerto va a ser un antes y un después en la historia económica del Perú, porque nos va a convertir en el hub regional más importante de la costa Pacífico Sur de América, gracias a una capacidad impresionante que este megapuerto va a tener para recibir buques de altísima capacidad que ni siquiera pueden pasar por su tamaño y peso por el Canal Nuevo de Panamá, y que van a traer una ruta directa hacia América, o sea, hacia Perú, y que solo en la ruta Shanghai en China a Chancay en Perú significa en ruta directa 15 días menos de travesía, 15 días menos de costos. Eso solo es buena noticia, competitividad y un importante impacto para la economía del Perú.
Bueno, esto es lo que he resumido en lo bueno del año 2023. Vamos a hacer un alto y cuando regresemos, siempre en vivo, aquí en Punto Crítico, hablaremos de lo malo del 2023. En unos momentos regresamos. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con Sentido Común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. Gómez Alarcón y quiero recordarte que Arcoíris del Perú es un programa donde promocionamos y difundimos las riquezas humanas. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema Relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Y recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Volvemos en Punto Crítico, estimados amigos. Estamos en vivo hoy, 2 de enero del año 2024, nuevo año ya. Espero que la hayan pasado muy bien y que sobre todo tengan un año todos ustedes en unión familiar, con salud, con trabajo y en buena onda. Nos merecemos, creo que un mejor año y creo que lo vamos a tener. Estoy hablando de lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. Y aunque les parezca mentira, porque mucha gente piensa que nada bueno ha habido, he dedicado el primer bloque del programa a varios puntos positivos, lo que nos deja una lección. Aún en las peores circunstancias, en los momentos más deprimentes, en los momentos en que consideramos que todo está mal, que todo no funciona, siempre es posible encontrar aspectos positivos. Ahora voy a hablar de lo malo. Y creo que lo malo debe empezar en el año 2023 porque se produjo finalmente una recesión económica que no veíamos en 30 años. Porque no vamos a considerar la caída del año 2020 por la pandemia como una recesión. Ese fue una parada, digamos, obligatoria por razones sanitarias, pero la capacidad productiva estaba intacta una vez que salimos del confinamiento. Pero recesión económica significa, estrictamente en términos técnicos, que durante 3 trimestres continuos
la producción está creciendo negativamente, o sea, está decreciendo. ¿Por qué 3 trimestres? Porque es una convención, los modelos matemáticos y econométricos demuestran que cuando ya se producen 3 trimestres seguidos, ya la economía está en un proceso definitivamente de caída. Y eso se ha confirmado. Extraoficialmente sabemos que el año 2023, lo ha dicho el Banco Central de Reserva, lo ha repetido el ministro de Economía y Finanzas, el Perú ha obtenido una tasa de crecimiento económico de aproximadamente menos 0,5%. O sea que es negativo, la cifra puede variar un poco, pero no va a convertirse en una cifra positiva, por los datos que ya más o menos hemos visto. Resulta que la estadística oficial sobre este tema, a diferencia de la inflación, que la estadística oficial la da el INEI, pero el pronóstico del Banco Central es muy cercano, ¿no? En este caso, vamos a tener que esperar hasta el mes de febrero, cuando se consolidan las cuentas nacionales y se puede saber exactamente cuál fue la caída o el dato. Pero no nos hagamos mucha expectativa de que pueda cambiar. Definitivamente, el año 2024 caímos. Obtuvimos un resultado negativo de crecimiento económico. Bueno, esto significa, en pocas palabras, que estamos produciendo menos, que tenemos menos riqueza que el año pasado y que esto no es lo peor. Lo peor es que esto genera menos empleos, menos creación de empleos nuevos y empleos que ya estaban se precarizan o desaparecen. Entonces es quizás el factor más complicado que tenemos que abordar ahora desde el punto de vista económico y social, generar puestos de trabajo. Y aquí viene una discusión que en el Perú todavía tiene estos elementos altisonantes de algunas personas que gritan y plantean con aparente seguridad que la solución es que el Estado genere esos empleos. Y no es posible, estimados amigos. El Estado ya tiene suficiente con los empleados públicos que tiene, que son cerca de 2 millones. Pero escúchenme las cifras, por favor. Nosotros somos 33.3 millones de habitantes. 3 millones y medio más o menos están fuera del Perú. Viven en diferentes continentes, diferentes países. De manera que somos 30 millones. De esos 30 millones, más del 50%, o sea, entre 16 y 17 millones, es o constituye la población en edad de trabajar. O sea, 16 y 17 millones son personas entre 15 y 65 años de edad. Y allí, con esa, porque menos de 15 años se considera que son niños y jóvenes que están estudiando, y más de 65 ya está empezando la jubilación y ya son personas que generalmente, en principio, ya no están trabajando, aunque muchos de ellos siguen trabajando. Lo que quiero decir es que si entre 15 y 64 años de edad tenemos una fuerza laboral de 17 millones y el Estado solamente da empleo a 2 millones, que es bastante, esto quiere decir que hay 15 millones de empleos que generan la actividad privada, de los cuales, digamos, la gran mayoría son empleos autogenerados por emprendedores peruanos que, no teniendo un trabajo, no teniendo cómo generar sus ingresos, se inventan una manera de hacerlo con emprendimientos, algunos de ellos muy imaginativos. Entonces, el principal problema de la recesión, que es lo malo del 2023, es la caída del empleo y la precarización del que ya existía, ¿no? Y para esto, la única manera de que ese empleo, que fundamentalmente con números estoy demostrando, se genere en la actividad privada, la única manera de recuperar esos empleos es recuperando la confianza para que la inversión privada vuelva a invertir, valga la redundancia. Porque en este momento, ni el pequeño, ni el grande, ni el micro, ni el nacional, ni el extranjero están invirtiendo en proyectos nuevos. Solamente están manteniendo la inversión de lo que ya existe. Pero a lo que el Perú le interesa no es mantener solamente lo que ya existe, sino crear nueva riqueza y nuevos empleos, consecuentemente. Ahí está el éxito.
y generar 15 millones de puestos de trabajo en un país donde la recesión ahora es fuerte, menos 0,5%, y donde la inversión privada ha caído a dos dígitos negativos, menos 12%, menos 7%. Es decir, la inversión privada, que es la que alienta el empleo fundamentalmente, no quiere invertir en nuevos proyectos porque considera que no es el momento. No tiene confianza. Y ese es el segundo elemento malo de este año que se acabó. La pérdida de confianza en los liderazgos, en los partidos políticos, en las instituciones, lo cual hace un poco anárquico el proceso, pero sobre todo dificulta tremendamente que los inversionistas inviertan porque consideran que es un altísimo riesgo el que están incurriendo con la posibilidad de que sus capitales no retornen y pierdan. Entonces, recuperar la confianza, credibilidad, es uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno y las instituciones. Y yo veo en ese tema un poquito difícil la salida a corto plazo porque el gobierno actual y los principales liderazgos no están a la altura de los tiempos, ni siquiera los contrapesos institucionales de otros poderes del Estado. Todos están tratando de ver qué es lo que es bueno para ellos, pero no para la gente. Y todo esto produce una mayor desconfianza. ¿Qué otro elemento malo ha habido en 2023? Sin duda, los elementos climatológicos. Tuvimos un ciclón, que nunca tenemos ciclones, que yo sepa en mi vida. Yo la primera vez que escucho que el ciclón, que en este caso se llamaba Yaku, pues entró con una fuerza que no conocíamos y produjo daños materiales muy importantes. Y malogró cosechas y tierra agrícola. Al mismo tiempo, junto con el Yaku, vino el Niño costero, un fenómeno, el Niño, que es recurrente cada cierto tiempo, pero que esta vez vino con elementos por encima del promedio y que generaron también muchísimos problemas, sobre todo en la zona norte del Perú con lluvias y sus consecuentes, crecidas y activación de quebradas y sequía en otras partes del Perú. Entonces también ubico dentro de lo malo del 2023 estos fenómenos naturales bastante agresivos que han golpeado bastante la economía peruana, en particular a la agricultura, a los agronegocios, que este año 2023 tuvieron un nivel menor que el 2022, y a la pesca. La actividad pesquera, estimados amigos, estuvo parada durante todo el año 2023 prácticamente, generando un serio problema social en los trabajadores, en los pescadores. Creo que entre lo malo también debemos poner, quizás para algunos es el primer punto que debe hablar, el avance significativo de la delincuencia en todas sus modalidades y características. Un Estado desbordado por la delincuencia. Ya no es un problema de la policía, ni de la Fuerza Armada, ni de los dos juntos, ni del Ministerio del Interior, ni de los serenos. Esto está desbordado y claramente se requiere una estrategia inteligente y un liderazgo para poder salir de este problema, porque de otro lado va a seguir socavando la institucionalidad misma y dándole duros golpes a la democracia, porque lo peor que puede pasar en una democracia y en sus instituciones es que la anarquía y el crimen quede, como triunfando, derrotando al Estado y creando condiciones de, nuevamente, mucha mayor desconfianza e incertidumbre. También creo que entre lo malo que debemos considerar en el año 2023 está la bajísima ejecución de inversiones en el sector público. Estimados amigos, hay en promedio municipios y regiones en el Perú que han gastado menos del 50% de su presupuesto de inversión pública. Y hay ministerios importantes que han gastado también menos del 50% de su presupuesto de inversión pública. Y otros ministerios que son muy importantes en la ejecución de infraestructura, como el MTC, muestran una ejecución que está por debajo de su historial, ¿no? En otras palabras, en todos, Lima, ministerios, regiones, municipios, se aprecia una ejecución del gasto muy ineficiente, una gestión mala con respecto al manejo de los recursos públicos. Y otro tema malo
esta vez vamos hacia el deporte, son los resultados que hemos alcanzado en los partidos que hasta ahora hemos jugado por la eliminatoria para el Campeonato Mundial de Estados Unidos, Canadá, México, donde por todo concepto nos hemos ubicado en el último lugar de la tabla, sin posibilidad ni siquiera de ir al repechaje, lo que ha derivado en una crisis que terminó con la salida del entrenador Reynoso y el ingreso ahora del entrenador Fossati, que va a tener la posibilidad durante la próxima Copa América, que se va a hacer este año, de poder definir un equipo y con ese equipo tratar de remontar y por lo menos llegar al punto del repechaje. No es imposible, pero es bastante difícil. La tiene muy difícil este equipo en esta oportunidad. Bien, eso es lo malo del año 2023. Hacemos nuevamente un alto y volvemos en la última parte de Punto Crítico para hablar de lo feo de 2023. Estamos, estimados amigos, en la última parte ya de Punto Crítico. Estamos analizando lo bueno, lo malo y lo feo del año 2023 en todo orden de cosas, no solamente en la economía. Ya hablamos en el primer bloque de lo bueno, en el segundo bloque hablamos de lo malo. Me toca hablar en este bloque final de lo feo. Yo creo que lo feo, más feo, por decirlo de alguna forma, ha sido la profundización de la crisis política e institucional que vive el Perú. Una democracia, estimados amigos, se basa en ciertos pilares, ¿no? La libertad, ¿no? El cumplimiento de las normas, de la Constitución y las leyes, del contrato social, la fortaleza de sus instituciones. Y todo esto está resquebrajándose. Y cada día más no parece haber una solución. Y en este aspecto que ubico dentro de lo feo del 2023 y que espero que se corrija en el 2024, lo que observo es una miopía tremenda de quienes ejercen los liderazgos y las autoridades de este tiempo. Miopía porque, no obstante que es un clamor nacional en las encuestas de opinión pública, en la calle, como decimos, en el ciudadano de a pie, que queremos nuevos liderazgos, que queremos nuevas plataformas, nuevas agendas con temas más cercanos al ciudadano, a lo que le interesa al ciudadano. No obstante que eso es evidente, sin embargo, los líderes parecen no darse cuenta o no querer darse cuenta y solo están pensando en sus pequeñísimos objetivos electorales futuros o de supervivencia política o de supervivencia en los cargos en los que están. Empecemos por el gobierno. La presidenta Boluarte tiene un gobierno muy débil, ya lo sabemos, sin bancada en el Congreso, con el problema de ser un gobierno cuyos integrantes principales colaboraron con el golpista Castillo, ¿no? Y colaboraron con el golpista Castillo, empezando por la señora Boluarte, que fue su vicepresidenta y ministra durante varios meses de ese gobierno. Entonces es muy difícil para cualquier persona con sentido común decir estamos con un nuevo gobierno, porque aunque hay que reconocer que han tenido, digamos, la capacidad de desarrollar una acción que nos ha alejado del peligro de Castillo y sus objetivos inmediatos de golpistas y de cambios constitucionales, para mal, ¿no? Tampoco nos ha dado una propuesta. Y en realidad estamos en una especie de situación de stand-by, pero un stand-by abajo. Bueno, sería que estuviéramos un stand-by arriba. Es un stand-by de recesión, es un stand-by de desconfianza, es un stand-by de menos empleo, es un stand-by de menos inversión. Ese stand-by no es bueno. Hay que salir de esa situación. Entonces, el gobierno parece ser, y la presidenta en particular, que su objetivo único, principal, es sobrevivir hasta el 2026. Pero, estimados amigos, en política, 2 años y medio es larguísimo plazo.
No podemos vivir 2 años y medio diciendo, bueno, ojalá que se vaya pronto. La propia presidenta, con sus gestos verbales y no verbales, nos dice que quiere llegar ahí, como si estuviéramos nadando para tratar de llegar a la orilla, pero todavía estamos a mitad del mar, no estamos cerca de la orilla. Así que hay que buscar otra solución, hay que buscar dónde flotar, hay que tratar de subirse a alguna embarcación. No vamos a llegar así. El Ejecutivo muy golpeado porque la gente no cree, no tiene confianza, probablemente tiene una de las desconfianzas políticas más bajas de la historia, aunque por ahí compite con algunos presidentes, pero definitivamente esto no es bueno. Pero por otro lado tenemos al Parlamento que está en peor situación, lo cual ya es decir mucho, porque si el gobierno tiene menos de 10% de aprobación, el Congreso tiene menos de 7% de aprobación. Estamos compitiendo entre los que somos muy malos. Y el Congreso también, con honrosísimas y pequeñas excepciones, es un Congreso constituido por congresistas que han llegado ahí por el voto popular, así que algo de culpa tenemos todos de este Congreso tan malo, pero que no solamente son malos, sino que no hacen nada por salir de esa situación, y más bien la empeoran cada día. De manera que los congresistas también se constituyen en este grupo, en esta parte, que está destinada un poco a tratar de sobrevivir hasta el año 2026, que será las nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales. Imagínense que tengamos un equipo de fútbol, o 2 equipos de fútbol en este caso, donde los entrenadores y dirigentes lo único que quieren es que el equipo no baje a segunda división. No quieren campeonar, no quieren estar en la Copa Libertadores, no. Solamente quieren que no bajen. Y entonces claramente eso es un despropósito. Eso no es sostenible en el tiempo. ¿Qué más? Lo feo. Yo creo que la crisis institucional en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, donde la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, todo está de cabeza. Todos están con precarios liderazgos, sancionándose unos con otros y al interior de las mismas instituciones. Y esto es muy malo. Da no solamente mal ejemplo, sino que genera mayores incertidumbres que a su vez generan mayor desconfianza y menos inversión. Esto es lo feo. Creo que dentro de esto están los conflictos sociales de principios de año, no por el hecho de ser conflictos sociales, porque escúchenme amigos, en democracia, si uno quiere manifestarse, se puede manifestar, no violentamente, no atentando contra la propiedad privada y menos contra la vida de la gente que no quiere protestar. Cada quien tiene derecho a pensar como quiere. Si hay alguna gente que no quiere protestar, nadie tiene por qué obligarla. Y si ustedes o los que hacen ese tipo de manifestaciones quieren hacer una huelga, háganla. Pero asuman pues responsablemente las consecuencias de eso, ¿no? Bueno, estos conflictos sociales que claramente tenían un correlato mixto, es decir, problemas que existen, de pobreza, de abandono, de desigualdad, pero también temas políticos que no corresponden al interés de las comunidades, sino de algunos líderes que pretenden, de esta manera, de contrabando, diríamos así, ascender políticamente y quizás generar espacios y perspectivas que, entre otras cosas, son las que llevaron a Castillo a ser presidente. Así que en ese mismo mar de mediocridad y de incertidumbre nos encontramos. Creo que en lo feo también está la suspensión de la fiscal de la Nación, ¿no?, de la señora Benavides. Creo que claramente fue un ejemplo de cómo se politiza la justicia y al revés, cómo se judicializa la política. ¿Qué significa esto? A mis enemigos políticos, a mis adversarios, investigaciones, acusaciones, todo tipo de problemas, y a mis socios, a mis amigos, impunidad. Eso es lo que está ocurriendo, y la gente lo sabe, lo ve. Dentro de lo malo también, esta incapacidad de los liderazgos de provocar renovaciones, de promover nuevos líderes, de escribir nuevas agendas, de preocuparse por lo que interesa a la gente y no lo que les interesa a ellos. Estos son algunos de los temas que están en lo feo.
Bueno, lo malo y lo feo del 2023. Es mi punto de vista, por supuesto. Pueden o no estar de acuerdo. Es más, los invito a que hagan su propia lista. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pero siempre háganlo con responsabilidad, basado en cifras, en datos y no solamente en lo que dicen nuestros sentimientos, que a veces nos dicen muchas cosas apasionadamente, pero que están absolutamente alejadas de lo que es la realidad y las cifras. Nuevamente, que tengan un año 2024 muy bueno, mucho mejor que el 2023, con salud y con trabajo, y Dios mediante, nos volvemos a ver en este su programa Punto Crítico el próximo martes a las 7 de la noche en punto y en vivo por Onda Digital, sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú. Hasta entonces, amigos.